Era una tarde fría y gris, cuando Javier llegó corriendo a la estación de tren. Llevaba una carpeta llena de currículums bajo el brazo y la esperanza apenas colgando de un hilo. Su entrevista había sido un fracaso. Otro "te llamamos vacío", otro portazo a sus sueños. Caminó por el andén cabizbajo, esquivando a la gente con la mirada clavada en el suelo, cuando un leve quejido lo sacó de su nube negra. Era una anciana, sentada en un banco, con un bastón que se le había caído al suelo. Tenía la vista perdida y una expresión de dolor en el rostro. A su lado, una maleta grande parecía pesar más que ella misma. La gente pasaba de largo, apresurada, sin mirarla siquiera. Javier dudó unos segundos. No estaba de humor para nada ni para nadie, pero algo en aquella señora lo obligó a detenerse. «¿Está bien?», preguntó, inclinándose para recogerle el bastón. La anciana lo miró con unos ojos que parecían contener siglos de historias. Sonrió débilmente. «Gracias, hijo. Estoy bien, solo un poco cansada». Javier se sentó a su lado. El tren que esperaba no salía hasta dentro de media hora, y por alguna razón no quería dejarla sola. «¿Viaja lejos?», preguntó, por decir algo. Ella asintió, con las manos temblorosas apoyadas en el mango del bastón. «A un lugar muy importante para mí», dijo, con un tono misterioso. «Hoy es un día especial». Javier arqueó una ceja. La mujer no parecía la típica pasajera apresurada. Vestía elegante, con un abrigo de lana perfectamente planchado y un sombrero antiguo. «¿Puedo ayudarla con su maleta?», ofreció. Ella lo miró por unos segundos, como evaluándolo, y finalmente dijo: «Sería un gesto muy amable. No cualquiera se detiene a ayudar». Javier tomó la pesada maleta y se sorprendió de lo mucho que pesaba. No preguntó qué llevaba dentro. Empezaron a caminar despacio hacia la plataforma donde saldría el tren. Entre paso y paso, ella le iba contando fragmentos de su vida: que había sido bailarina en su juventud, que había vivido en París, que había amado profundamente y también perdido. Cada palabra que decía sonaba como un poema, y sin saber por qué, Javier sintió que su propio corazón se aligeraba un poco. Cuando llegaron al borde del andén, la anciana se detuvo frente a la línea amarilla y dejó escapar un suspiro largo, como si estuviera despidiéndose de algo. Javier la miró de reojo, incómodo por la seriedad repentina en su rostro. «¿Está segura de que quiere viajar sola?», se atrevió a preguntar. Ella sonrió, aunque sus ojos parecían humedecidos. «Nunca estamos solos del todo, hijo. Siempre hay alguien que nos acompaña, aunque no lo veamos». Javier no supo qué responder. La anciana tomó asiento en otro banco y le hizo un gesto para que se sentara junto a ella. «¿Y tú?», le preguntó. «¿Por qué esa tristeza en tus ojos?». Él soltó una risa seca. «Perdí una oportunidad de trabajo, otra más, y ya no sé si sirvo para algo». Ella lo miró fijamente, como si pudiera ver más allá de su piel y de sus palabras. «No digas eso. Todos tenemos un propósito. A veces está tan cerca que no lo vemos». Javier se removió incómodo. Ese tipo de frases siempre le parecían huecas, pero viniendo de ella sonaban distintas, cargadas de una verdad extraña. En ese momento, el altavoz anunció la llegada del tren. Un silbido cortó el aire y el suelo vibró bajo sus pies. Javier se levantó, listo para ayudarla a subir, pero la anciana no se movió. «Hay algo que quiero pedirte», dijo, con voz grave. Él frunció el ceño. «Claro, dígame». Ella abrió su bolso y sacó un sobre cerrado, de color marfil, con su nombre escrito en una caligrafía impecable: Javier Morales. Él lo tomó, sorprendido. «¿Cómo sabe mi nombre?». La anciana lo miró con una ternura inquietante. «Ábrelo cuando estés solo», dijo simplemente. «Y no tengas miedo». Antes de que Javier pudiera reaccionar, la anciana se puso de pie con una agilidad inesperada, tomó su maleta y caminó hacia el vagón que acababa de detenerse. Javier la siguió, confuso, pero al llegar a la puerta, ella ya estaba dentro. Se giró, le dedicó una última sonrisa, y mientras el tren arrancaba lentamente, alzó la mano en un suave adiós. Javier se quedó inmóvil, con el sobre en la mano,
viendo cómo el tren se perdía en la distancia. El tren desapareció en el túnel y el andén quedó vacío. Javier bajó la mirada al sobre, sintiendo un cosquilleo extraño en las manos. Era pesado, como si cargara más que un simple papel. Sin pensarlo demasiado, salió de la estación y caminó hasta un parque cercano. Se sentó en una banca, apartada de la gente, y lo sostuvo frente a él. Su nombre, escrito en esa caligrafía elegante, parecía brillar bajo la luz pálida de la tarde. Rasgó con cuidado la solapa y deslizó el contenido. Una carta doblada y una pequeña llave dorada. Frunció el ceño al verlas. Primero leyó la carta. Javier, sé que hoy piensas que no vales nada. Sé que la vida te ha tratado con dureza y que sientes que cada puerta se te cierra. Pero no todo está perdido. Hay una puerta más, esperando por ti, una que nadie más puede abrir. La llave está en tus manos, literalmente. En la estación, Casillero 14. Ábrelo. Y recuerda, lo importante no es lo que encuentres, sino lo que elijas hacer después. M. Javier leyó esas palabras una y otra vez, sin comprender del todo. Miró la pequeña llave dorada que descansaba en su palma. Era real, tangible, pero todo lo demás parecía un mal sueño o un mal truco. ¿Quién diablos era esa mujer?, murmuró. Sintió un escalofrío y por alguna razón que no supo explicar, se levantó decidido. Volvió sobre sus pasos a la estación, con la carta guardada en el bolsillo y la llave cerrada en su puño. Las luces del lugar ya se habían encendido. El murmullo de la gente, las ruedas de las maletas arrastrándose y los anuncios por altavoz parecían un ruido lejano, irreal. Se detuvo frente a la fila de casilleros, respiró hondo y buscó el número 14. Allí estaba, un viejo casillero de metal con la pintura saltada. La llave entró con suavidad, como si siempre hubiera estado destinada a esa cerradura. Giró y con un chasquido, la puerta se abrió. Javier tragó saliva. Dentro, envuelta en papel de terciopelo negro, había una caja de madera. La levantó con cuidado y la colocó sobre sus piernas. Era ligera, pero sentía que pesaba toneladas. En la tapa había un nombre grabado: Marina. Javier deslizó los dedos sobre el nombre grabado en la madera. Marina. Sonaba familiar y ajeno al mismo tiempo, como un eco de algo que no lograba recordar. Abrió la caja con lentitud, temiendo lo que pudiera encontrar dentro. Un delicado mecanismo de música comenzó a sonar apenas la tapa se levantó. Una melodía suave, triste y hermosa a la vez. Dentro había fotografías, cartas amarillentas por el tiempo, un reloj de bolsillo de plata y un sobre más pequeño, con su nombre otra vez. Lo tomó con manos temblorosas. En el sobre, una sola palabra: ahora. Lo abrió sin respirar siquiera. La carta era breve, pero cada palabra le atravesó el pecho. Javier. Marina fue mi hija. Murió hace muchos años esperando que alguien la buscara, que alguien la recordara. Tú eres ese alguien, eres su nieto. Esta caja, estos recuerdos, son ahora tuyos. No dejes que se pierdan. No dejes que su nombre muera. Ella también creyó que nadie la veía. Pero alguien siempre ve, siempre escucha. Hoy te toca a ti. Ve a la dirección al final de esta carta. La casa es tuya. La historia también. Y la llave que te di abre mucho más que un casillero. Abre la vida que te mereces. Tu abuela. Javier sintió que el mundo se le encogía entre las costillas. Su abuela. Esa anciana era su abuela. Se quedó un momento mirando la caja, tratando de hilar los pensamientos. Las fotografías mostraban a una joven sonriente, con los mismos ojos que él veía en el espejo cada mañana. Las cartas contaban la historia de una mujer que había amado, soñado y sufrido, y ahora toda esa historia recaía en él. Cerró la caja con delicadeza, se puso de pie y caminó hacia la salida de la estación con paso firme. En su bolsillo, el papel con la dirección parecía arder. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía perdido.
Tal vez el destino existía, pensó, y quizá uno no siempre elegía las puertas por las que pasaba, pero siempre podía decidir qué hacer después. Mientras la música de la caja seguía sonando en su memoria, Javier sonrió levemente y murmuró para sí: no estoy solo. Nunca lo estuve. Esa misma noche, Javier tomó un autobús hacia la dirección escrita en la carta. El trayecto fue largo y silencioso, apenas interrumpido por el murmullo del motor y el crujir de la caja de madera sobre su regazo. Cada tanto miraba por la ventanilla y veía las luces de la ciudad desaparecer, reemplazadas por campos oscuros y caminos solitarios. Cuando el autobús lo dejó frente a un portón de hierro forjado, el reloj marcaba casi la medianoche. Más allá del portón, un camino de piedras conducía a una casa antigua, cubierta de enredaderas. Las ventanas dejaban escapar una cálida luz amarilla, como si alguien lo estuviera esperando. Empujó el portón, que chirrió al abrirse, y avanzó por el sendero hasta llegar a la puerta principal. La llave dorada en su bolsillo parecía brillar incluso en la penumbra. La sostuvo frente a la cerradura, respiró hondo y la hizo girar. El clic seco resonó en su pecho como un latido. La puerta se abrió con suavidad, revelando un recibidor lleno de muebles antiguos, retratos en las paredes y el perfume inconfundible de madera y recuerdos. Un silencio acogedor lo envolvió, como si la casa supiera quién era. Sobre una mesita, un marco de plata mostraba la foto de Marina, la joven de las cartas. Junto a ella, un niño pequeño, riendo, él mismo, con apenas 1 año. Su corazón dio un vuelco. Así que era verdad, susurró. Avanzó por la casa, pasando por el salón, la cocina, los pasillos llenos de puertas. Todo estaba en perfecto orden, como si su abuela hubiera estado allí hasta esa misma mañana. En una de las habitaciones encontró un escritorio con otra nota. Decía: bienvenido a casa. Javier se sentó en la silla, con la caja de recuerdos abierta sobre el escritorio. Empezó a leer cada carta, a tocar cada foto, a escuchar la música del pequeño mecanismo una y otra vez. Lágrimas silenciosas le corrían por las mejillas, pero no eran de tristeza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía a algún lugar, que alguien lo había estado esperando. Esa noche, mientras las estrellas brillaban afuera y la casa respiraba tranquila a su alrededor, Javier comprendió que su vida acababa de comenzar.